Hola a todos, este es nuestro segundo programa podcast en cuarentena, vida y salud. Saludar a todas las personas que nos escuchan, en especial a nuestros adultos mayores. Y el día de hoy está aquí con nosotros Jocelyn Díaz Sánchez, licenciada de Tecnología para Urgencias Médicas y Desastres de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, egresada de la Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres del Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN y actualmente trabaja en el Centro de Operaciones de Emergencias del MINSA COE Salud. Muchas gracias por estar aquí, Jocelyn. ¿Qué tal, Josué? Es un gusto poder participar, sobre todo en una etapa de vida que es muy importante y que muchas veces pues no se toma la debida atención como lo merece. Así es. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, ¿no? Que es el proceso del cambio en el adulto mayor, donde Jocelyn nos va a ilustrar un poco. Así es, Josué. Vamos a empezar con unos antecedentes para poder entender cómo es la etapa del envejecimiento humano y para verlo como un proceso, como el nombre del tema lo dice, el proceso del cambio en la etapa del adulto mayor. Si nos remontamos a tiempos pasados, los antiguos chinos consideraban que envejecer era un gran honor. Y es más, Confucio establecía una relación entre, entre el que una persona al tener más edad se le debía prestar más atención y se le debía tener mayor respeto. Sin embargo, también tenemos que los antiguos egipcios odiaban envejecer. Y es por eso que ellos desarrollaban toda una serie de pociones para que pues puedan retrasar este proceso del envejecimiento. Asimismo también tenemos que, por ejemplo, Platón se encargaba de promocionar a los ancianos como pues los mejores líderes, ¿no? Porque a lo largo de todos estos años que ellos han podido vivir, han podido recoger diferentes experiencias, por lo tanto tener mayor capacidad quizás para poder brindar algún consejo, alguna recomendación, lo cual para ellos pues era de suma importancia. Adicionalmente también, por ejemplo, los griegos, que pues se caracterizaban por adorar la belleza, ellos consideraban que envejecer era una ofensa para el espíritu, ¿no? Y podemos observar que, pues, según estos ejemplos, existen múltiples definiciones de qué es el envejecimiento y todo esto se ve enmarcado en el contexto de la sociedad, ¿no? Dependiendo de cada tipo de sociedad en la que uno vive, pues se va a tomar el envejecimiento con una actitud positiva o una actitud negativa. Y es por eso que pues todos debemos entender a esto como tal, como un proceso, no solo los adultos mayores, sino también los cuidadores. Según lo comentado anteriormente, podemos decir que el envejecimiento es un proceso dinámico y es un proceso continuo. Y sobre todo para la especie humana es un proceso que es irreversible, ¿no? Es un proceso irreversible por el cual todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar. ¿Qué más podemos decir acerca del proceso del envejecimiento? Es un fenómeno universal y natural, ¿no? Y también podemos mencionar que se dice que pues todas las personas, todos los seres humanos, a lo largo pues de toda su trayectoria, tienen dos metas principales, que es el crecimiento y la reproducción, ¿no? Y se dice que a partir de ahí ya vamos a alcanzar a nuestro máximo potencial y a partir de ahí pues va a empezar el proceso del envejecimiento. Se distinguen, por ejemplo, dos periodos en la vida del ser humano. El que en el que uno pues presenta mayor vitalidad, que esa vitalidad pues es ascendente y eso es pues a lo largo de los años, ¿no? Mientras vamos creciendo.
Sin embargo, mientras vamos creciendo va a haber dos posibilidades: que esa vitalidad pues permanezca hasta el fallecimiento de la persona, o puede ser que pues esto vaya descendiendo paulatinamente, y esto pues también se ve enmarcado en cómo uno a lo largo de su vida pues va a crecer, ¿no? Por ejemplo, no va a envejecer de la misma manera una persona que de repente a lo largo de su vida ha estado dedicada a realizar trabajos al aire libre, ¿no? Donde ha tenido mayor exposición ambiental, ¿no? A la contaminación, o también a los rayos del sol, ¿no? A una persona que toda su vida de repente se ha dedicado a hacer trabajos pues en casa o en oficina, lejos de todas esas otras perturbaciones que pueden verse de cierta manera reflejados en nuestro proceso del envejecimiento. Para empezar a hablar también de los adultos mayores, pues según las Naciones Unidas, ellos han establecido que se le llama adulto mayor a las personas mayores de 60 años, ¿no? Inclusive hay una ley del adulto mayor, ¿no? Que es la ley 304/90, en la cual, por ejemplo, en el artículo 5, ellos indican en esta ley que el adulto mayor tiene algunos derechos, ¿no? Como el que voy a mencionar, que me parece que es muy resaltante, que es el vivir en familia y envejecer en el hogar y en la comunidad. Y es algo que de repente, pues, en nuestro país no se ve reflejado, ¿no? Por ejemplo, Exactamente, sí. Eso es lo que justamente te iba a comentar, no se ve reflejado, porque hace poco en una entrevista el director de un hospital reconocido no menciona que, primero menciona que de la población total del Perú, el adulto mayor representa el 12.7%, y de los cuales de ese total el 30% de adultos mayores sufre de depresión. Y al hablar de ese factor de presión, se deslinda, ¿no? Se desglosan varias cosas. ¿Por qué caen en depresión? Y justamente lo que tú acabas de mencionar. Hay muchos adultos mayores que viven en las calles, que viven solos, ¿no? Muchos adultos mayores abandonados y que de repente tienen una familia, pero por X motivos o X factores a veces no pueden atenderlos, ¿no? No pueden estar ahí, asistirlos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy interesante y qué bueno, Jocelyn, te lo digo, nos hayas mencionado sobre esta ley que bueno, yo recién en verdad la estoy escuchando, ¿no? Y que con mayor razón se debe de ejercer, ¿no? De una manera tan pronunciada, ¿no? Esta ley. claro, es más, hay una ley, como toda ley, pues hay un reglamento, y es más, también hay una política nacional en relación a las personas adultas mayores, ¿no? Que eso está por responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Como tú dices, pues eso no se ve reflejado y las estadísticas lo dicen, ¿no? Tú mencionabas que alrededor del 12% pues es la población adulta mayor en nuestro país, ¿no? Y eso pues eso está actualizado, me parece que al último trimestre del año 2020. Así es, 2020, Claro, ajá. Ah, si no me equivoco, estaba hasta septiembre, septiembre, sí. Sí, hasta septiembre, según el INEI, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística e Informática. Y que eso es un indicador, ¿no? De advertencia, ¿no? De ponernos en alarma, ¿no? A las autoridades, ¿no? Ujú. Para ver qué es lo que está ocurriendo. Y mayormente, creo yo que siempre que hemos estado en las calles, ¿quién no ha visto a un adulto mayor, no? En las calles, de, de reciclador, ¿no? O vendiendo sus caramelos solo. Y a veces la pregunta de cualquier persona o ser humano con sensibilidad que nos hacemos es, ¿por qué el señor sigue trabajando, no? ¿O por qué el señor sigue en las calles? Sí.
Lamentablemente esa es una realidad por la cual pues atravesamos y pues alrededor de diferentes canales de comunicación es muy importante incentivar esto que pues el proceso del envejecimiento pues quizás es una etapa muy dura, ¿no? Es una etapa muy dura por la que pues todos vamos a llegar a pasar. Y es más, en muchos casos en hospitales se ve, ¿no? Que muchas veces llega un adulto mayor pues y la familia nunca más aparece, ¿no? Y es algo pues muy lamentable. Sí, así es. Jocelyn, gracias por esta información y me gustaría hacerte un par de preguntas. Sí, la primera pregunta es, ¿cómo es el proceso del envejecimiento? Listo. A ver, para poder responder a esa pregunta, debemos tener en claro que, eh, como decía, no hay ninguna definición exactamente de envejecimiento, pero, y tampoco hay ninguna causa, ¿no? Pero se le puede asignar una causa al proceso genético y ambiental, ¿no? Esta interacción va a causar el envejecimiento en una persona tanto pues en todos los seres vivos, ¿no? Ya sea en nosotros o también pues lo podemos reflejar hasta en los animales o en las plantas, ¿no? La causa del envejecimiento es un proceso entre el medio ambiente y los factores genéticos de todas las personas. Muy bien. La otra pregunta, o de repente más que pregunta, nos gustaría que nos des datos, ¿sí? Sobre estadística general y en salud con respecto a esta población del adulto mayor. Listo. Podemos empezar, por ejemplo, en que por ejemplo, como tú lo mencionabas, ¿no? El adulto mayor es más propenso a que de repente pueda necesitar mayor atención médica. Y eso es algo preocupante. ¿Por qué? Porque el adulto mayor se dice que alrededor del 85% tiene un seguro de salud. Pues que esto debería ser algo resaltante, algo bueno, ¿no? Porque es el 85% Positivo, del, ¿no? claro, Positivo, tiene, claro. tiene un seguro de salud. Pero si, por ejemplo, vemos qué tipo de salud es el que la mayoría del adulto mayor tiene, es salud, ¿no? Y aquí un dato muy curioso. ¿Por qué? Porque de repente muchas personas no saben que salud no pertenece al Ministerio de Salud. Salud pertenece al Ministerio del Trabajo, ¿no? El mal llamado, el seguro del hospital del empleado, ¿no? ¿Por qué? Porque es Ajá, pues así al es. que todos antiguamente los trabajadores pues estaban beneficiados con ese tipo de seguro. Entonces, de Exacto. todo este 85% que está asegurado, el 37% es de salud y el 41% pertenece al CIS, ¿no? Todavía, pues lamentablemente en nuestro país queda cierta población adulta mayor que no cuenta con ningún seguro, pero por la ley de salud, ¿no? Cualquier persona que necesite atención médica de emergencia, pues puede ser atendido en cualquier establecimiento de salud, tenga o no tenga seguro, hasta que pues pueda ser estabilizado y pues vaya al seguro con el que cuenta, ¿no? Ya sea de salud, privado, o pues si es que cuenta con CIS, se puede quedar en el lugar donde esté. Muy bien. Gracias, Jocelyn, por esos datos tan importantes. Ya tenemos unas ciertas estadísticas. Como también lo mencionábamos, la estadística de la población del adulto mayor, qué tan representativo es en nuestro país. Y también el otro porcentaje que a mí por lo menos y a muchas personas también nos van a mantener alerta sobre que el 30% pues sufre de depresión, ¿no? Y acompañado pues de otras enfermedades, como lo mencionaba la licenciada Jocelyn, la demencia senil, el Alzheimer, ¿no? Y otras enfermedades que acompañan a algunos adultos mayores. Muy bien, el día de hoy nos acompañó la licenciada Jocelyn Díaz Sánchez en nuestro segundo programa. Sí, no se olviden que nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram como Vidi Salud Oficial y ahora YouTube, Podcast en Cuarentena Vidi Salud.
Gracias por escucharnos. Cuídense. Chau, chau.